perseguidos en la selva del Congo. Como exmilitar reconvertido en mercenario, había visto mi justa parte de conflictos y terrores humanos. Pero lo que encontré en la selva del Congo superó todo entendimiento. Mi historia comienza cuando recibí un encargo poco común de un coleccionista de artefactos antiguos. El objetivo era recuperar un objeto de una tribu olvidada, profundo en el corazón del Congo. Se decía que el objeto poseía propiedades sobrenaturales, capaz de otorgar inmortalidad. Aunque escéptico, la suma ofrecida era demasiado tentadora para ignorar. Recluté a un equipo de antiguos compañeros de armas expertos en supervivencia y operaciones en entornos hostiles. Nuestra expedición nos llevó a un mundo olvidado por el tiempo, una selva densa y pulsante con una vida que parecía observarnos a cada paso. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, avanzando a través de la espesura con la guía de nuestro GPS y los mapas satelitales más recientes. Pero a medida que nos adentrábamos más en la selva, la tecnología comenzó a fallar. Los equipos electrónicos se volvían erráticos, y una espesa niebla parecía cerrarse sobre nosotros, como si la misma selva quisiera desorientarnos. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar los sonidos. Eran apenas leves persecuciones entre los árboles, tan suaves que podían ser descartados como el viento o el movimiento de algún animal. Pero pronto, esos susurros se tornaron en gritos distantes, gritos de dolor y terror que resonaban en la noche, helando nuestra sangre. Intentamos racionalizarlo, a animales o quizás a alguna tribu desconocida, pero ninguna explicación podía calmar la sensación creciente de que éramos cazados. No por hombres, sino por algo mucho más antiguo y siniestro. Una noche, mientras acampábamos en un claro, la verdadera naturaleza de nuestra persecución se reveló. Uno de nuestros miembros desapareció. Lo buscamos, llamándolo por su nombre, pero lo único que encontramos fue su radio destrozado, junto a huellas que no parecían humanas ni de ningún animal conocido. El miedo se instaló en el grupo. La selva, que antes me parecía un lugar de inmensa belleza y misterio, se transformó en un laberinto claustrofóbico, lleno de sombras y peligros acechando en cada rincón. No estábamos solos, y lo que nos seguía no tenía intención de dejarnos escapar. La desaparición de Alex, nuestro rastreador y amigo, marcó un antes y un después en nuestra expedición. La selva, un vasto manto verde que se extendía más allá de lo que el ojo podía ver, se había convertido en una prisión sin barrotes, donde el carcelero era algo que se deslizaba entre las sombras, observando, esperando. Con la moral por los suelos, decidimos continuar. Retroceder no era una opción. Estábamos demasiado lejos del mundo conocido. La única salida era hacia adelante, hacia el corazón de la selva y el misterio que albergaba. Por las noches, el fuego se convirtió en nuestro santuario. Las llamas parecían mantener a raya a lo que acechaba en la oscuridad, aunque los sonidos persistían, más cercanos cada noche. Voces que parecían susurrar en un idioma olvidado, risas burlonas que se perdían entre el crujir de las ramas. La tensión era palpable. Cada sonido nos ponía en alerta, cada movimiento en la periferia de nuestra visión nos hacía temblar, y entonces, como si respondiera a nuestro creciente terror, la selva nos reveló su siguiente jugada. Mientras avanzábamos a través de un espeso matorral, Carlos, el más fuerte y valiente entre nosotros, se detuvo en seco. Delante de él, colgando de un árbol, estaba la mochila de Alex, desgarrada, como si algún animal salvaje hubiera jugado con ella. Pero no había signos de lucha, ni sangre, solo la mochila, y un silencio que se cernía sobre nosotros como un presagio. Esa noche, la oscuridad se sintió más opresiva, como si la misma selva se cerrara sobre nosotros. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos que resonaban en mi cabeza, impidiéndome dormir. Era como si la selva misma estuviera viva, comunicándose con nosotros a través de un idioma de miedo y desesperación. El miedo se convirtió en paranoia. Veíamos sombras moverse entre los árboles, figuras que se esfumaban cuando intentábamos enfocarlas. La sensación de ser observados era constante, una presión en la nuca que no nos dejaba descansar. En medio de esta tortura psicológica, recordé las palabras del anciano que nos advirtió en el último pueblo antes de adentrarnos en la selva. Habló de un espíritu, el guardián de la selva, un ser que protegía el objeto que buscábamos. Según él, aquel que deseara tomar el artefacto debía enfrentarse a las pruebas del guardián, pruebas que medían no solo el valor físico sino también el espiritual.
¿Era posible que estuviéramos enfrentando las pruebas del guardián? ¿O había algo más siniestro esperándonos en la profundidad de la selva? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Al alba, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse entre los árboles, encontramos una clara. En su centro, un altar de piedra antiguo, cubierto de musgo y enredaderas. Sobre él, el objeto de nuestra búsqueda brillaba con una luz propia, como si estuviera vivo. Pero no estábamos solos. Una figura se materializó frente al altar, un ser de aspecto humano, pero con una presencia que helaba la sangre. Sus ojos, vacíos y negros, nos miraban fijamente, como si pudiera ver dentro de nuestras almas. Esta misión había llegado a su clímax, y nosotros, los cazadores, nos habíamos convertido en la presa. La prueba final estaba ante nosotros, y el precio del fracaso era más aterrador de lo que jamás habíamos imaginado. Su presencia era tan abrumadora que nos encontramos incapaces de mover o hablar. Fue entonces cuando el ser comenzó a comunicarse, no a través de palabras, sino directamente a nuestras mentes. Una voz que resonaba en el núcleo de nuestro ser. Buscan lo que no comprenden, intrusos en este santuario. Han perturbado el equilibrio y ahora deben enfrentar el juicio. La voz era ni masculina ni femenina, pero cargada de una autoridad inquebrantable. Miré a mis compañeros, viendo el temor reflejado en sus ojos. Sabíamos que no teníamos opción. El desafío estaba lanzado. ¿Qué debemos hacer?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. El artefacto que buscan no puede ser entregado a aquellos que no son dignos. Deben probar su valía, no solo a través de la fuerza, sino también con la pureza de su corazón y la nobleza de su propósito. Y así comenzaron las pruebas. La primera fue de valentía, donde uno por uno tuvimos que enfrentarnos a nuestras mayores fobias, manifestadas a través de ilusiones tan vívidas que el corazón amenazaba con detenerse. Serpientes que se deslizaban por nuestras piernas, alturas que se abrían bajo nuestros pies, y sombras que susurraban nuestras mayores inseguridades. Cada prueba superada nos dejaba exhaustos, pero con una sensación de fortaleza renovada. La segunda prueba fue de sacrificio. Se nos presentó una visión, una donde cada uno de nosotros tenía que renunciar a algo preciado. Una elección que demostraría nuestra capacidad para poner el bien mayor por encima de nuestros deseos personales. Para algunos, fue la renuncia a recuerdos queridos. Para otros, la aceptación de verdades dolorosas sobre sí mismos. Finalmente, la tercera prueba desafió nuestra inteligencia y sabiduría. Se nos plantearon acertijos y dilemas morales, cada uno diseñado para evaluar nuestra capacidad de pensar más allá de la violencia, de resolver conflictos con nuestra mente en lugar de con nuestra fuerza. Al superar estas pruebas, asintió con aprobación, su semblante suavizándose. Han demostrado ser dignos, pero tengan cuidado. El artefacto posee un poder que muchos desearían para sí, un poder que puede corromper incluso al más noble de los corazones. Con esas palabras, el guardián se disolvió en la luz del amanecer, dejándonos solos ante el altar. El objeto yacía allí, brillando con una luz tenue, invitándonos a tomarlo. Con manos temblorosas me acerqué y lo levanté. Era más ligero de lo que esperaba, y al contacto, una calidez se esparció por mi cuerpo, llenándome de una vitalidad desconocida. Regresamos a la civilización transformados, no solo por las pruebas superadas, sino por el conocimiento de que existen misterios en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. El artefacto, ahora seguro en nuestro poder, era un recordatorio constante de nuestra aventura, y aunque muchos buscarían poseerlo, sabíamos que debíamos protegerlo, por el bien de todos. La selva del Congo había sido nuestra maestra, y el guardián, nuestro juez. Habíamos buscado la inmortalidad, pero en su lugar, encontramos algo mucho más valioso, el entendimiento de que la verdadera fuerza reside en el coraje, el sacrificio y la sabiduría. Montañas de los Cárpatos. Hace 6 meses me asignaron a una unidad estacionada en un remoto valle en los confines de las montañas de los Cárpatos, una región marcada por conflictos olvidados y secretos, enterrados bajo capas de nieve y silencio. Aquí, el pasado y el presente se entrelazan de maneras que desafían la lógica, y la niebla lo cubre todo, como si tratara de ocultar algo o de advertirnos. La base era un compendio de estructuras desgastadas por el tiempo, rodeadas por una espesa arboleda que parecía cerrarse sobre sí misma. Mis compañeros eran un grupo heterogéneo, cada uno con su propia razón para terminar en este rincón olvidado del mundo. Algunos buscaban escapar, otros, como yo,
simplemente seguíamos órdenes. Pero todos compartíamos una sensación inquietante desde el momento en que cruzamos la puerta principal. La sensación de ser observados. Durante las primeras semanas, las tareas se sucedieron sin incidentes. Patrullas rutinarias, mantenimiento de equipo, informes, la monotonía del servicio militar. Sin embargo, la atmósfera del lugar tenía un peso, una presión silenciosa que se intensificaba con la caída del sol. Y entonces, empezaron los susurros. Una brisa helada que traía consigo voces distantes, tan bajas que podías convencerte de que era tu imaginación, pero no lo era. No cuando los otros también las escuchaban. Voces sin cuerpo que llamaban desde la niebla, murmurando nombres, secretos, advertencias. Una noche la curiosidad venció al miedo. Armado con una linterna y mi rifle, me adentré en la niebla, siguiendo los susurros que ahora pronunciaban mi nombre con una claridad perturbadora. Cada paso me alejaba más de la seguridad de la base, adentrándome en un mundo donde la luz de mi linterna parecía ser absorbida por la oscuridad. Perdí la noción del tiempo. Los árboles se movían a mi alrededor, sus formas retorcidas por la niebla se convertían en figuras espectrales que se desvanecían antes de poder enfocarlas completamente. Entonces, la vi. Una sombra más oscura que la noche, una silueta humana que se erguía inmóvil entre los árboles, observándome. El miedo me paralizó, pero su presencia era tan intimidante que sentí el peso de su mirada clavándose en mí. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando comenzó a hablarme. Su voz era un susurro que llenaba el aire, hablando de secretos antiguos, de almas perdidas que vagaban por estas montañas, condenadas a susurrar sus penas a los vivos. La voz se desvaneció tan repentinamente como había comenzado, dejándome sumido en un silencio opresivo. La figura sombría ante mí pareció disolverse en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, intentando procesar lo que había escuchado, preguntándome si había sido víctima de mi imaginación o si realmente había entrado en contacto con algo o alguien más allá de nuestra realidad. Logré recuperar el control de mis piernas y comencé el camino de regreso a la base, moviéndome casi a tientas a través de la niebla que ahora sentía como si me envolviera, intentando atraparme con sus gélidos dedos. Cada susurro del viento, cada crujido en la oscuridad me hacía saltar, temiendo que la sombra volviera a aparecer. Al llegar a la base, la realidad del lugar me golpeó con fuerza. Las luces de los edificios perforaban la niebla, sirviendo como un faro que me guiaba de vuelta a la seguridad. Sin embargo, la sensación de alivio fue efímera. Mis compañeros notaron mi agitación y, aunque intenté disimularlo, sabían que algo me había ocurrido en la niebla. Decidí contarles mi experiencia, esperando escepticismo o burlas. Para mi sorpresa, en lugar de incredulidad, encontré un silencio entendido. Uno de ellos, Marco, un veterano de mirada cansada y voz grave, habló entonces. Su tono era serio, casi sombrío. La niebla aquí no es como en otros lugares. Oculta más que el camino. Guarda secreta. Memorias de aquellos que ya no están, dijo Marco mirando a través de la ventana hacia la oscuridad que nos rodeaba. No eres el primero en escuchar sus susurros, ni en ver sombras que no deberían existir. Este lugar tiene una historia, y no es amable con los vivos. Esa noche, reunidos alrededor de una vieja estufa que apenas lograba disipar el frío, mis compañeros comenzaron a relatar sus propias experiencias, historias de apariciones fugaces, de voces que llamaban en la noche, de una sensación constante de estar siendo observados por ojos invisibles. Con cada relato, la base y las montañas que la rodeaban cobraban una nueva dimensión, un carácter casi viviente, impregnado de las tragedias del pasado. Las montañas habían sido testigo de innumerables conflictos a lo largo de los siglos. Invasiones, guerras, masacres olvidadas por la historia oficial. La base, originalmente construida como un puesto avanzado durante una de tantas guerras olvidadas, había visto pasar más muerte y desesperación de la que sus muros podían contener. Según Marco, la niebla no era más que el aliento de aquellos acontecimientos, un recordatorio constante de las almas que aún vagaban, incapaces de encontrar paz. La noche se alargó mientras las historias fluían, cada una añadiendo capas a la mística del lugar. Algunos hablaban de un antiguo cementerio, oculto en el bosque, donde yacían los restos de soldados desconocidos, sus tumbas marcadas solo por piedras sin nombre.
Otros mencionaban un antiguo manuscrito, encontrado en una de las construcciones más antiguas, que hablaba de rituales paganos practicados por los habitantes originales de la región, invocaciones a antiguas deidades de la montaña para asegurar protección o venganza. Mientras escuchaba, una idea comenzó a formarse en mi mente: la necesidad de explorar, de descubrir la verdad oculta tras la niebla y los susurros. Necesitaba respuestas, no solo para calmar mi propia curiosidad, sino para enfrentar lo que quiera que nos estuviera acechando desde la oscuridad. Sin embargo, estaba claro que cualquier búsqueda de respuestas tendría que esperar hasta el amanecer. La niebla, densa y omnipresente, guardaba sus secretos celosamente bajo el manto de la noche. El alba trajo consigo una claridad efímera. La niebla se replegaba como un manto siendo lentamente retirado, revelando los contornos rígidos de la base y los bosques circundantes. Con la luz del día, el temor nocturno parecía disiparse, dejando espacio a la determinación. Decidí que mi primer paso sería buscar el antiguo manuscrito del que Marco había hablado. Según él, se encontraba en la biblioteca de la base, un cuarto pequeño y polvoriento que rara vez recibía visitas. La biblioteca era un reflejo del olvido que permeaba la base. Estanterías llenas de documentos militares antiguos, mapas descoloridos y algunos pocos libros sobre la historia local. Tras buscar entre el desorden, encontré el manuscrito. Un volumen desgastado, sus páginas amarillentas y frágiles al tacto, escritas en una mezcla de antiguo eslavo eclesiástico y varios dialectos locales. A pesar de mi limitado conocimiento del idioma, logré descifrar partes del texto, que hablaban de antiguas creencias, de espíritus de la montaña y rituales para apaciguarlos o invocarlos. Lo que más llamó mi atención fue una sección que mencionaba una sombra, un espíritu vengativo que, según las leyendas, había sido invocado como protector, pero que se había vuelto contra aquellos que perturbaban la paz de las montañas. La descripción coincidía de manera inquietante con la figura que había visto en la niebla. Armado con esta nueva información, decidí explorar el cementerio mencionado por mis compañeros, pensando que podría encontrar alguna conexión entre el lugar y las apariciones. La caminata hasta el cementerio me llevó a través del bosque, donde los rayos del sol apenas penetraban la espesa copa de los árboles, creando un crepúsculo perpetuo que hacía que cada paso fuera acompañado de una sensación de intrusión. El cementerio era un claro en el bosque, tan silencioso que el sonido de mis pasos sobre las hojas caídas parecía una intrusión sacrílega. Las tumbas, si es que podían llamarse así, eran poco más que montículos de tierra marcados con piedras. Algunas tenían inscripciones, erosionadas por el tiempo hasta ser casi ilegibles. Mientras exploraba, una sensación de estar siendo observado crecía en mí. Un escalofrío que recorría mi espalda y hacía que el silencio se sintiera aún más opresivo. Fue entonces cuando la vi de nuevo. La sombra, erguida al borde del claro, mirándome desde la distancia. Esta vez, sin embargo, no sentí el paralizante terror de nuestro primer encuentro. En su lugar, una mezcla de fascinación y miedo me impulsó a acercarme. Pero al dar un paso hacia ella, la figura se desvaneció, dejando solo la brisa moviendo suavemente las hojas a su paso. Regresé a la base con más preguntas que respuestas. El encuentro en el cementerio, lejos de ofrecer algún tipo de cierre, había profundizado el misterio. ¿Era la sombra un guardián de las montañas, como sugería el manuscrito? ¿Y qué quería de mí? Esa noche discutí mis descubrimientos y experiencias con Marco y los demás. La teoría que comenzó a formarse entre nosotros era que la base, construida sobre tierra que tenía una significancia espiritual profunda, había perturbado de alguna manera el equilibrio, invocando la ira de lo que quiera que habitara en las montañas mucho antes de nuestra llegada. Decidimos que, para encontrar respuestas, necesitaríamos explorar más allá de la base y el cementerio, adentrarnos en las montañas y buscar los lugares mencionados en el manuscrito. Era una empresa peligrosa, pero necesaria si queríamos entender la naturaleza de la sombra y, quizás, encontrar una manera de apaciguarla. La mañana siguiente, con el cielo aún oscurecido por retazos de niebla que se aferraban a los árboles como si no quisieran dejar ir la noche, nos preparamos para nuestra expedición. Éramos un grupo pequeño. Yo, Marco y 2 voluntarios, Lena y Thomas, cada uno movido por razones propias, desde la curiosidad hasta el deseo de proteger lo que habíamos empezado a considerar nuestro hogar. Antes de partir, revisamos el manuscrito una vez más.
buscando cualquier indicio que pudiera guiarnos. Hablaba de un altar antiguo, un lugar de poder, donde los habitantes originales de la región realizaban sus rituales, ubicado en el corazón del bosque, donde la niebla se decía era más espesa, casi tangible, un velo entre mundos. Según las leyendas, este altar tenía la clave para apaciguar a los espíritus de las montañas. La caminata nos llevó más profundo en el bosque de lo que cualquiera de nosotros había ido antes. La luz del día se filtraba a través de los árboles, creando un tapiz de sombras que bailaban a nuestro alrededor, mientras la niebla jugaba con nuestras percepciones, haciendo que formas y figuras parecieran moverse justo en el límite de nuestra visión. Después de varias horas, el bosque comenzó a cambiar. Los árboles se espaciaban más, y el aire se volvía más frío, más pesado. Sabíamos que nos acercábamos al altar. Y entonces lo encontramos. Un claro en el bosque, dominado por una formación rocosa que se alzaba como un trono de la naturaleza, rodeada de piedras más pequeñas dispuestas en un patrón que no dejaba dudas de su propósito ceremonial. El lugar emanaba una energía palpable, un zumbido casi inaudible que se sentía en el pecho, en los huesos. A su alrededor, la niebla se arremolinaba, formando patrones que desafiaban el viento. Era como si el mismo aire quisiera advertirnos, mantenernos alejados, pero estábamos demasiado lejos para retroceder. Con el manuscrito como guía, intentamos recrear uno de los rituales descritos, uno que supuestamente servía para comunicarse con los espíritus de la montaña. Según el texto, necesitábamos ofrendar algo de valor personal como muestra de respeto y apertura. Cada uno de nosotros colocó un objeto sobre una de las piedras menores que rodeaban la formación principal, murmurando palabras de paz y entendimiento. Fue entonces cuando la niebla se intensificó, envolviéndonos en un manto tan denso que apenas podíamos vernos entre nosotros. Un silencio absoluto cayó sobre el claro, tan profundo que el sonido de nuestra propia respiración parecía intrusivo. Y en ese silencio, la voz volvió a hablar, esta vez no solo a mí, sino a todos nosotros, llenando el espacio con su presencia. Nos habló de la violación de las montañas, de la sangre derramada sobre la tierra sagrada a lo largo de los siglos, de la profanación de los rituales antiguos por aquellos que no comprendían su verdadero propósito. La voz, antigua y triste, exigía reconocimiento, no solo de los errores del pasado, sino de la responsabilidad por el presente. Cuando la voz cesó, la niebla comenzó a disiparse lentamente, revelando el claro una vez más en la luz del atardecer. Nos miramos unos a otros, sin palabras, sabiendo que algo fundamental había cambiado en nuestra relación con este lugar. Al regresar a la base, lo hicimos con una sensación de sobrecogimiento, conscientes de que habíamos tocado algo antiguo y poderoso, algo que iba más allá de nuestra comprensión moderna. Perdidos en los montes de Tasmania, jamás imaginé que mi búsqueda de aventura me llevaría al límite de mi cordura. Lo que comenzó como una expedición emocionante a los montes de Tasmania se convirtió en una pesadilla de la que no estaba seguro de poder despertar. Esta es la historia de nuestra lucha contra la naturaleza implacable, los secretos oscuros y la lucha por la supervivencia en uno de los lugares más aislados y misteriosos de la Tierra. La idea surgió en una noche de invierno, entre historias de aventuras y mapas esparcidos sobre la mesa. Tasmania siempre había ejercido una fascinación sobre mí, con sus vastos paisajes salvajes y su naturaleza indomable. Mis amigos, Rodríguez, Casey y yo, decidimos emprender una caminata de 2 semanas por los montes de Tasmania, sin imaginar que sería la decisión más temeraria de nuestras vidas. Nos preparamos meticulosamente, conscientes de los peligros, el clima impredecible, la fauna salvaje y el terreno traicionero. Sin embargo, la emoción de enfrentarnos a lo desconocido nos impulsaba. Partimos al amanecer, con nuestras mochilas cargadas y el espíritu aventurero a flor de piel. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, maravillándonos ante la belleza cruda del paisaje. Sin embargo, conforme avanzábamos, la selva se volvía más densa y el camino menos claro. Una tarde, mientras intentábamos atravesar un espeso matorral, nos dimos cuenta de que habíamos perdido el rumbo. A pesar de nuestros esfuerzos por retomar el camino correcto, cada paso parecía alejarnos más de nuestro destino. La situación se volvió crítica cuando una tormenta nos sorprendió. El viento aullaba entre los árboles, y la lluvia nos calaba hasta los huesos. Buscamos refugio bajo una formación rocosa,
esperando que la tormenta pasara. Pero cuando la lluvia cesó, la niebla se cernió sobre nosotros, ocultando el mundo más allá de unos pocos metros. Fue entonces cuando los primeros signos de desesperación se manifestaron. Nuestro equipo electrónico había fallado, y nuestra orientación dependía ahora de mapas y una brújula que parecía burlarse de nuestra ineptitud. Los intentos de regresar sobre nuestros pasos resultaban inútiles, y cada elección de camino solo parecía adentrarnos más en la espesura. Los días se fundieron en una sucesión de intentos fallidos por encontrar una salida, mientras los suministros comenzaban a mermar. La tensión crecía, y con ella, el miedo a lo que podría acechar en la sombra de los árboles. Historias de caminantes perdidos y leyendas oscuras que había considerado meros cuentos para asustar turistas, comenzaban a parecer ominosamente plausibles. Una noche, mientras el fuego parpadeaba y la oscuridad se cernía sobre nosotros, escuchamos por primera vez los sonidos. Al principio, pensamos que era el viento, o quizás un animal, pero había algo en la secuencia y el ritmo de esos ruidos que helaba la sangre. Sonaban casi como pasos, sigilosos, medidos, acercándose y luego alejándose. Intentamos convencernos de que era nuestra imaginación, el producto del miedo y la fatiga. Pero en el fondo, sabíamos que algo o alguien nos observaba desde la oscuridad. Los días se sucedían con una monotonía aterradora. La comida escaseaba, y la moral del grupo estaba por los suelos. Los sonidos nocturnos habían dejado de ser una rareza para convertirse en nuestro tormento diario. Rodríguez intentaba mantenernos enfocados en encontrar una salida, pero la desesperación se le notaba en la voz. Casey, por su parte, había caído en un silencio sombrío, reaccionando apenas lo necesario. Y yo empezaba a dudar de si saldríamos de allí con vida. Una mañana, mientras recogíamos agua de un arroyo, Casey afirmó haber visto algo entre la bruma. Algo grande, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. No le dimos mucha importancia, pensando que el estrés estaba pasando factura a su percepción. Sin embargo, no podíamos negar que algo o alguien nos estaba siguiendo, ocultándose siempre justo fuera de nuestra vista. Esa noche, decidimos confrontar a nuestro perseguidor. Encendimos una hoguera más grande de lo habitual y nos sentamos en círculo, mirando hacia la oscuridad, esperando. No tuvimos que esperar mucho. Los sonidos comenzaron de nuevo, esta vez acompañados por un olor fétido que el viento arrastraba hacia nosotros. Era un olor a muerte y descomposición, tan intenso que casi podíamos saborearlo. Entonces, de entre la niebla, surgió una silueta. Era alta, mucho más de lo normal, y se movía con una lentitud deliberada. Por un momento pensé en gritar, en correr, pero el terror me clavó al suelo. La figura se detuvo justo al límite de la luz de nuestra fogata, y aunque no podíamos ver sus detalles, sentíamos su mirada sobre nosotros. Luego, tan repentinamente como había aparecido, se dio la vuelta y desapareció en la niebla. Pasamos el resto de la noche en vela, hablando en susurros sobre lo que habíamos visto. ¿Era un animal? ¿Un habitante de las montañas? ¿O algo más? Decidimos que al amanecer intentaríamos una vez más encontrar el camino de vuelta, movidos por un nuevo sentido de urgencia. No solo nos habíamos perdido, ahora también éramos cazados. Con las primeras luces del día, emprendimos nuestra marcha con un ritmo frenético. La experiencia de la noche anterior había encendido una chispa de pánico en nuestros corazones, y cada sombra, cada ruido, nos hacía saltar de miedo. Avanzábamos sin rumbo fijo, guiados únicamente por el instinto de supervivencia. A medida que el día avanzaba, el terreno se volvía más difícil. Las colinas se transformaban en empinadas pendientes, y los arroyos en ríos turbulentos. Nuestro progreso era lento, y el temor a que nuestro perseguidor estuviera aún detrás de nosotros nos impulsaba a seguir moviéndonos. A pesar del agotamiento, fue Rodríguez quien encontró el camino, o más bien, lo que quedaba de él. Una antigua senda casi borrada por el tiempo y la vegetación, pero lo suficientemente marcada como para seguir. Con renovadas esperanzas, aumentamos el paso, siguiendo la senda que serpenteaba montaña abajo. No sabíamos a dónde nos llevaría, pero cualquier cosa era mejor que permanecer en las profundidades de aquel bosque. La senda nos llevó a través de valles y sobre arroyos, cada vez más lejos de las montañas que habían sido nuestra prisión. Y entonces, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte,
La senda nos llevó a un claro, y en ese claro había una cabaña. Era pequeña y parecía abandonada, pero era un refugio. Nos acercamos con cautela, temiendo alguna trampa, o peor aún, que nuestro perseguidor nos hubiera guiado allí. Pero la cabaña estaba vacía, salvo por una capa de polvo y telarañas. Decidimos pasar la noche allí, aprovechando la protección que ofrecía. Esa noche, por primera vez en días, dormimos. No fue un sueño reparador. Estaba lleno de pesadillas y sobresaltos, pero era más descanso del que habíamos tenido desde que nos perdimos. A la mañana siguiente, exploramos los alrededores de la cabaña, buscando señales de civilización o al menos un camino más claro hacia la seguridad. En lugar de eso, encontramos algo que nunca esperábamos: una vieja mina, escondida entre la maleza. La curiosidad nos venció. Encendimos nuestras linternas y entramos preguntándonos qué secretos albergaría esa montaña. El aire dentro de la mina era frío y húmedo, y nuestros pasos resonaban en el silencio. Avanzamos con cuidado, siguiendo los viejos rieles hasta que llegamos a una cámara amplia. Lo que encontramos allí nos dejó sin aliento. Restos de un campamento, viejo y abandonado, pero lo más inquietante eran las marcas en las paredes. Eran grabados, dibujos crudos que representaban escenas de caza o de culto. Figuras humanas rodeaban a otras figuras, mucho más grandes, casi monstruosas, en lo que parecía una danza ritual. Nos miramos unos a otros, preguntándonos qué civilización había habitado estas montañas y qué había sido de ellos. Pero antes de que pudiéramos explorar más, un sonido nos heló la sangre. Era un gruñido, bajo y gutural, proveniente de las profundidades de la mina. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia la salida, el sonido de nuestros perseguidores resonando detrás de nosotros. La luz del día nunca había sido tan bienvenida. Nos alejamos de la mina corriendo sin mirar atrás, hasta que el agotamiento nos obligó a detenernos. Estábamos perdidos, sí, pero ahora entendíamos que había más en estas montañas de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y algo, o alguien, había sobrevivido. Nos refugiamos en la cabaña una vez más, debatiendo qué hacer. Fue entonces cuando la vimos. Una figura se acercaba a través del claro, moviéndose con seguridad, pero sin amenaza. No era la silueta imponente que habíamos visto en la niebla. Esta figura era humana, aunque llevaba ropas extrañas y estaba cubierta de pieles. Se detuvo a unos metros de nosotros y nos miró fijamente. Después de lo que pareció una eternidad, habló. Su voz era áspera, pero sus palabras eran claras. Nos contó de la antigua tribu que había habitado estas montañas, de sus rituales para apaciguar a las criaturas que consideraban dioses. Y nos habló de cómo todo había cambiado cuando los forasteros llegaron, buscando riquezas en la tierra sagrada. La tribu había desaparecido, pero algunos, como él, habían sobrevivido, manteniendo las antiguas tradiciones y protegiendo los secretos de la montaña. Nos advirtió que debíamos irnos, que las criaturas de las montañas no perdonarían nuestra intrusión. Guiados por nuestro nuevo conocido, encontramos un camino seguro fuera de las montañas. La civilización nunca había parecido tan dulce, ni tan amarga, sabiendo lo que dejábamos atrás. Nuestra aventura en los montes de Tasmania había terminado, pero las historias y los secretos que descubrimos permanecerían con nosotros para siempre. Habíamos buscado aventura, pero encontramos mucho más. Un mundo oculto, una historia olvidada, y la prueba de que en los lugares más remotos y salvajes del planeta aún hay misterios esperando ser descubiertos. Terror en la Guerra del Cáucaso. Fui destinado al Cáucaso, una región conocida por su belleza natural, pero también por ser un crisol de conflictos étnicos y políticos. Lo que encontré allí, sin embargo, fue algo mucho más oscuro y aterrador de lo que cualquier entrenamiento militar podría haberme preparado. La operación comenzó como cualquier otra. Nuestro escuadrón tenía la misión de reconocer una serie de aldeas en las montañas, buscando insurgentes. La naturaleza era implacable, con pendientes escarpadas y bosques tan densos que apenas permitían el paso de la luz del sol. Pero no era solo el terreno lo que nos desafiaba. Había algo en el aire, un sentimiento de desasosiego que se aferraba a cada uno de nosotros. Una noche, mientras acampábamos en un claro cerca de un antiguo pueblo abandonado, comenzaron los susurros. Al principio, pensé que era el viento, pero había algo en esos sonidos que helaba la sangre. Palabras apenas perceptibles en un idioma que no reconocía. Mis compañeros también los escucharon, y vi el miedo en sus ojos.
un miedo que no se correspondía con el enemigo humano al que estábamos acostumbrados a enfrentar. Al día siguiente, decidimos investigar el pueblo. Las construcciones, en ruinas, parecían haber sido abandonadas apresuradamente. En el centro del asentamiento, encontramos una iglesia con su puerta de madera parcialmente desgajada. Dentro, el aire estaba viciado, cargado con el olor a tierra y algo más, algo dulzón que me hizo arcadas. El suelo estaba cubierto de símbolos que parecían haber sido tallados en una frenética locura, combinando cruces cristianas con otros signos que me eran completamente ajenos. Esa noche, los susurros se intensificaron, y por primera vez, los acompañaron gritos lejanos, como si una batalla invisible se librara en las sombras de las montañas. Algunos querían abandonar la misión, pero nuestro sentido del deber nos mantuvo en el lugar. Debíamos encontrar a los insurgentes, sin importar el costo. Los días se convirtieron en semanas, y cada exploración nos llevaba más profundo en un laberinto de terror psicológico. Comenzamos a ver figuras entre los árboles, sombras que se movían rápidamente fuera del rango de nuestra visión, desapareciendo cuando intentábamos seguirlas. Equipos de búsqueda fueron enviados tras ruidos o destellos de luz, solo para regresar confundidos y hablando de cómo las brújulas giraban locamente y los equipos electrónicos fallaban sin razón. La culminación de nuestro horror ocurrió en una noche sin luna. Los gritos y susurros se unieron en un coro ensordecedor, y entonces el suelo comenzó a temblar. Armados y aterrorizados, formamos un círculo, apuntando hacia la oscuridad con nuestras armas. Fue entonces cuando las vimos. Criaturas que parecían humanas, pero cuyos ojos vacíos y movimientos erráticos desafiaban toda lógica natural. El combate fue caótico. Las criaturas eran ágiles, moviéndose con una velocidad sobrenatural. A pesar de nuestros esfuerzos, se nos acercaban, sus manos extendidas, tocando a algunos de mis compañeros, que caían al suelo, sus gritos cortados abruptamente. No eran balas lo que las detenía, sino la luz. Recordando una antigua superstición, encendimos bengalas, y bajo su fulgor, las criaturas retrocedieron, disolviéndose como niebla al amanecer. Sobrevivimos esa noche, pero a un costo terrible. Perdimos a muchos, y los que quedamos fuimos marcados por el terror de lo inexplicable. La guerra continuó, pero para nosotros el verdadero enemigo ya no era humano. Lo que enfrentamos en las montañas del Cáucaso fue algo mucho más antiguo y aterrador, una maldición o un mal que desafiaba nuestra comprensión. Regresé a casa, pero la paz que esperaba encontrar me eludió. Las sombras de las montañas me siguen, y a veces, en la quietud de la noche, creo escuchar sus susurros llamándome de vuelta, recordándome que hay horrores en este mundo que la guerra y las armas no pueden combatir. Tras aquella noche de terror inenarrable, nuestro escuadrón quedó reducido a sombras de los hombres que éramos. La misión, aunque todavía oficialmente en curso, se había transformado. Ya no buscábamos a un enemigo que podíamos ver y combatir con nuestras armas. Ahora enfrentábamos algo que se escurría en las sombras, algo contra lo que nuestro entrenamiento militar era inútil. Nos ordenaron reagruparnos y recibir refuerzos, pero ¿cómo explicar a los nuevos reclutas la verdadera naturaleza de nuestro adversario? Las autoridades militares desestimaron nuestros informes sobre los acontecimientos como estrés de combate o alucinaciones colectivas. Pero nosotros sabíamos. Habíamos visto el rostro del verdadero enemigo, y estaba más allá de la comprensión humana. Decidí llevar a cabo mi propia investigación, buscando en los registros locales cualquier mención de las criaturas o de incidentes similares. En un polvoriento archivo de un pueblo cercano, encontré referencias a leyendas antiguas, historias de los que caminan en la noche, seres que habían habitado las montañas desde tiempos inmemoriales, venerados y temidos por las antiguas tribus locales. Según estas leyendas, estos seres eran guardianes de las montañas, protectores de antiguos secretos y castigadores de aquellos que osaban profanar sus dominios. Armado con este nuevo conocimiento, ideamos un plan. Si la luz podía mantener a raya a estas criaturas, usaríamos eso a nuestro favor. Preparamos bengalas, focos potentes y todo tipo de iluminación que pudimos reunir, decididos a enfrentar a las criaturas en nuestro propio terreno. También trazamos símbolos protectores alrededor de nuestro campamento, basados en los dibujos que había encontrado en los archivos, en un intento desesperado de añadir una capa más de protección. Una noche, bajo un cielo sin luna,
salimos a enfrentar nuestro destino. El plan era simple: atraer a las criaturas hacia nosotros y usar la luz para repelerlas, esperando encontrar alguna forma de comunicarnos, o al menos, comprender su propósito. La espera no fue larga. Justo después de la medianoche, comenzaron a aparecer, surgidas de la nada, sus figuras borrosas al principio, luego cada vez más definidas bajo el resplandor de nuestras luces. Formamos un círculo, las luces apuntando hacia afuera, creando una barrera luminosa entre nosotros y ellos. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Una de las criaturas se detuvo en el límite de la luz, su figura temblorosa, casi curiosa. Con voz temblorosa, intenté comunicarme, usando palabras de las antiguas leyendas que había leído. No sé si me entendió, pero algo en su postura cambió. Por un breve momento, sentí una conexión, un entendimiento tácito de que no éramos enemigos. Las criaturas retrocedieron lentamente, desapareciendo en la oscuridad desde la que habían venido. No sabíamos si volverían, pero esa noche habíamos alcanzado una tregua frágil. Los días siguientes pasaron sin incidentes. Nuestra misión oficialmente concluyó y nos ordenaron regresar. Pero algo dentro de mí había cambiado. No podía volver a la vida que conocía antes, no después de haber enfrentado los horrores y maravillas de las montañas del Cáucaso. Decidí quedarme, vivir entre las gentes de estas tierras, aprender de ellas y proteger los antiguos secretos que las montañas guardaban. Las criaturas, los guardianes, como aprendí a llamarlos, se mostraron de nuevo, pero esta vez no como enemigos. Había un entendimiento mutuo, un respeto. Mi vida ahora está dedicada a mantener el equilibrio entre nuestro mundo y el de ellos, asegurando que los secretos y horrores que yacen en las profundidades de las montañas del Cáucaso nunca sean perturbados. La guerra me trajo aquí, pero encontré mi propósito en lo desconocido, protegiendo las antiguas verdades que desafían nuestra comprensión. Misión en la tundra, terror en Siberia. La nieve caía suavemente sobre la tundra siberiana, cubriendo de blanco el paisaje interminable. Yo, el capitán Alexei Ivanov, me encontraba en la cálida comodidad de mi oficina, en la base militar rusa de Novosibirsk, sumergido en documentos y reportes, cuando la llamada cambió mi destino. Capitán Ivanov, se requiere su presencia en una misión especial, dijo la voz grave del general Orlov. Es de la más alta importancia y urgencia. No pude negarme. Una orden del general Orlov era como un decreto del mismísimo zar. En pocas horas, me encontraba equipado y listo, abordando un helicóptero que me llevaría a lo desconocido. El vuelo fue largo y silencioso, atravesando el cielo nublado que parecía guardar secretos ancestrales. El piloto, un hombre de pocas palabras, se limitaba a maniobrar la aeronave con precisión. No sabía qué esperar, pero en mi interior, una mezcla de ansiedad y curiosidad me mantenía alerta. Finalmente, aterrizamos en un lugar remoto, una base militar olvidada, rodeada de nieve y silencio. El frío era cortante, un recordatorio constante de que estábamos en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. La base parecía abandonada, un espectro de lo que alguna vez fue. Los edificios se erguían como tumbas de concreto, cubiertos de nieve y hielo. Fui recibido por el teniente Kirov, un hombre delgado con ojos penetrantes. Capitán Ivanov, esperábamos su llegada, dijo con una voz que resonaba con cierto desasosiego. La situación aquí es complicada. Kirov me guió a través de la base, explicándome que habían perdido contacto con un equipo de reconocimiento enviado a una zona cercana. Mi misión era simple: encontrarlos y traerlos de vuelta. Al día siguiente, partimos. El equipo estaba formado por soldados experimentados, hombres y mujeres acostumbrados a las adversidades del clima extremo. Nuestro equipo pesado crujía con cada paso en la nieve profunda. A medida que avanzábamos, el paisaje se volvía cada vez más desolado. Un mundo de hielo y silencio. No había señales de vida, solo la vasta extensión blanca que se extendía hasta el horizonte. Fue en el tercer día cuando encontramos algo. Una señal en nuestro radar nos llevó a un valle oculto, donde los restos de un campamento destrozado yacían esparcidos. Tiendas rasgadas, equipamiento esparcido, pero no había rastro de las personas. Mientras investigábamos, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Algo no estaba bien. No había señales de lucha o huida. Era como si el equipo simplemente se hubiera evaporado. Esa noche una tormenta de nieve nos golpeó con furia.
Refugiados en nuestras tiendas, escuchábamos el viento aullar con una ferocidad casi sobrenatural. El miedo se instaló entre nosotros, una sombra helada que rozaba nuestras almas. Cuando la tormenta amainó, salimos para descubrir que uno de nuestros miembros había desaparecido. Buscamos en vano, llamándolo por su nombre, pero solo el viento respondió con su silencio glacial. Continuamos nuestra búsqueda, pero el ambiente se había vuelto tenso, cargado de miedo y sospecha. Las noches se volvieron una prueba de nervios, cada sonido un posible presagio de algo acechando en la oscuridad. Fue entonces cuando las vi por primera vez. Sombras moviéndose en la distancia, apenas perceptibles. Figuras que no parecían humanas, deslizándose entre la nieve y el hielo. ¿Eran alucinaciones producto del frío y el cansancio? Nuestra misión se había transformado en una lucha por la supervivencia. Cada paso adelante era una incógnita, cada decisión una posible trampa mortal. El misterio de lo que había sucedido al equipo perdido y lo que nos acechaba se entrelazaban en un enigma sin respuesta. Entonces, en una fría mañana, encontramos algo inesperado. Huellas en la nieve, no humanas, llevando hacia las profundidades de un bosque cercano. Sin saberlo, estábamos a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo lo que sabíamos sobre nuestra misión y sobre nosotros mismos. El bosque era un lugar de belleza sombría, árboles cubiertos de escarcha, formando un laberinto helado. Seguimos las huellas con cautela, cada paso resonando en el silencio sepulcral. De repente, una figura emergió de entre los árboles, un ser que desafiaba toda lógica y razón. Su apariencia era terrorífica, un ente sacado de las más oscuras leyendas siberianas. Nos quedamos paralizados, incapaces de creer lo que nuestros ojos veían. El ser nos observaba con ojos que brillaban con una inteligencia inhumana. Sentí un miedo primordial, un instinto de supervivencia que gritaba en mi interior, pero también sentí una extraña fascinación, una necesidad de entender. Fue entonces cuando sucedió. El ser se movió hacia nosotros, no con agresión, sino con una especie de curiosidad cautelosa. Comprendí que este encuentro no era casual, que había una razón para nuestra presencia aquí, en este lugar olvidado por el mundo. El ser comenzó a comunicarse, no con palabras, sino a través de imágenes y emociones que llenaban nuestras mentes. Nos mostró visiones de un pasado lejano, de su especie viviendo en armonía con la naturaleza, antes de ser forzados a esconderse por la llegada del hombre. Nos reveló la verdad sobre el equipo desaparecido, cómo habían encontrado su santuario, y en su miedo e ignorancia, habían desatado una tragedia. El ser buscaba comprensión, un puente entre nuestras especies. Con un nuevo entendimiento regresamos a la base. Nuestra misión había terminado, pero llevábamos con nosotros un conocimiento que cambiaría nuestra percepción del mundo. Informé al general Orlov, pero sabía que algunas verdades eran demasiado grandes para compartirse abiertamente. Un año después de mi encuentro en la tundra siberiana, me encontraba de nuevo en la base de Novosibirsk, sumido en la rutina diaria. Pero el recuerdo de aquel ser inusual y las visiones que compartió nunca me abandonaron. Entonces, una nueva orden llegó, enviándome de vuelta a la vasta y helada estepa. El general Orlov me informó de una serie de anomalías detectadas en una región diferente de Siberia. Mi experiencia previa me convertía en el candidato ideal para liderar esta nueva exploración. Acompañado por un nuevo equipo, incluyendo a la talentosa científica doctora Elena Petrova, partimos hacia lo desconocido. Llegamos a un área donde los instrumentos comenzaron a comportarse erráticamente. Elena, con su equipo de sensores y monitores, detectó fluctuaciones energéticas que desafiaban toda explicación científica. Algo extraordinario estaba sucediendo bajo la superficie helada. Decidimos establecer un campamento base y explorar más a fondo. Utilizando equipos de perforación, abrimos un camino a través del hielo, descendiendo hacia una red de cavernas subterráneas desconocidas. La sensación de estar al borde de un descubrimiento monumental nos envolvía. Las cavernas eran un mundo aparte, llenas de formaciones de cristal y estructuras naturales de belleza inimaginable. Pero también había algo más, símbolos y marcas en las paredes que sugerían la presencia de una antigua civilización. En lo profundo de las cavernas, encontramos lo inimaginable. Restos de una tecnología avanzada, claramente no humana. Era evidente que estábamos ante una civilización que había existido mucho antes de la historia conocida, quizás vinculada al ser que encontré el año anterior.
Mientras explorábamos más comenzamos a sentir una presencia, como si fuéramos observados. Entonces, en una cámara oculta, encontramos lo inaudito. Una criatura en animación suspendida, similar pero no idéntica al ser que encontré antes. Era evidente que no estábamos solos en nuestro viaje a través de la historia de la Tierra. Elena, con su mente científica, estaba fascinada y desconcertada. Las pruebas apuntaban a una conexión entre esta civilización subterránea y la superficie de Siberia. Pero ¿cómo se relacionaba esto con el ser que encontré y sus visiones? Entonces la criatura despertó. Nos comunicó a través de una mezcla de imágenes mentales y sonidos la historia de su especie. Seres que una vez caminaron la Tierra junto a los humanos, pero que se vieron obligados a esconderse debido a su diferencia y al miedo que generaban. La criatura explicó que la tecnología encontrada era parte de su legado, una forma de preservar su conocimiento y cultura. Nos pidieron ayuda para preservar lo que quedaba de su civilización, ofreciendo a cambio compartir su avanzada comprensión del mundo. Nos enfrentamos a una elección crítica: revelar estos descubrimientos al mundo, arriesgando la posible explotación o malentendido de esta civilización, o mantenerlos en secreto, preservando su legado y nuestro nuevo entendimiento compartido. Tras una profunda reflexión y discusión con Elena y el equipo, decidimos proteger este secreto. Informamos a nuestros superiores que las anomalías eran inexplicables, pero no representaban una amenaza. La civilización subterránea se convertiría en un misterio custodiado por unos pocos, un pacto silencioso entre especies. De regreso en la superficie miré el vasto paisaje siberiano con nuevos ojos. Sabía que bajo esa capa de hielo y nieve yacía un mundo perdido, un capítulo no contado de nuestra propia historia. Y aunque elegimos guardar el secreto, sabía que este era solo el comienzo de un viaje más grande, una búsqueda continua de entendimiento y conexión en este vasto y misterioso mundo. La Torre de Vigilancia, misterios en Bulgaria. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan radical cuando recibí aquella carta del Ministerio de Defensa de Bulgaria. Era un viernes lluvioso de diciembre, y el sobre oficial yacía en mi buzón, empapado, pero aún digno. Dentro, una invitación a unirse a un equipo de investigación en una torre de vigilancia abandonada en la frontera con Turquía. Siempre me había fascinado lo paranormal, lo inexplicable. Años de servicio militar me habían convertido en un hombre práctico, pero en mi corazón persistía un niño curioso y ávido de misterios. Así que, sin dudarlo, acepté. Mi viaje comenzó con un vuelo a Sofía, seguido de un largo trayecto en un viejo jeep militar a través de bosques densos y caminos olvidados. La torre apareció ante mí al atardecer, una estructura imponente y solitaria, recortada contra un cielo rojizo. Al llegar, me presentaron a mi equipo: Iván, un historiador local; Elena, una joven y brillante ingeniera; y Alexei, un veterano con ojos que habían visto demasiado. Juntos, íbamos a explorar, investigar y, si era posible, desvelar los secretos de la torre. La torre era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones abandonadas. Paredes desgastadas por el tiempo, grafitis en caracteres cirílicos, y un frío que se adhería a la piel. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, un sonido nos sobresaltó. Un golpeteo rítmico proveniente de las plantas superiores. Subimos lentamente, linternas en mano, siguiendo el sonido hasta una habitación cerrada. Al abrirla, encontramos un viejo telégrafo aún funcionando, enviando mensajes a un destinatario desconocido. Iván, pálido, nos miró y dijo: «Esto es imposible. Esta tecnología lleva décadas obsoleta». Los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos extraños, objetos que se movían solos, susurros en la noche y una sensación constante de estar siendo observados. Elena, con su mente lógica, intentaba encontrar explicaciones científicas, mientras Alexei parecía cada vez más inquieto. Una noche, mientras revisaba unos documentos antiguos, Iván compartió la historia de la torre. Construida durante la Guerra Fría, fue usada para vigilancia y espionaje. Pero había algo más: rumores de experimentos secretos, desapariciones y un proyecto llamado Operación Eco. Una tarde, mientras explorábamos un sótano oculto, Elena dio con una puerta de acero sellada. Tras horas de trabajo logramos abrirla, revelando una sala repleta de antiguos equipos de radio y papeles en desorden. En las paredes, mapas con anotaciones crípticas y fotos de personas con rostros tachados.
Entre los documentos, encontramos informes de experimentos sobre manipulación mental, ondas de radio de baja frecuencia y algo denominado Proyecto Voz Silente. Aquello era más grande y oscuro de lo que habíamos imaginado. Esa noche, la torre se llenó de voces, murmullos que parecían venir de todas partes y de ninguna. Alexei, con su experiencia militar, estaba convencido de que eran grabaciones, pero había algo en esas voces que helaba la sangre. Palabras en búlgaro, ruso, incluso en idiomas que no reconocíamos. Mientras intentábamos dormir, un grito rompió la quietud. Corrimos hacia la habitación de Elena y la encontramos en el suelo, temblando, señalando hacia la ventana. Alguien estaba ahí, mirándome, logró decir entre sollozos. Los eventos extraños se intensificaron. Apariciones fugaces, luces en el bosque y una sensación creciente de peligro. Iván, sumergido en los documentos, descubrió la conexión. Todos los sujetos de los experimentos eran soldados o espías desaparecidos en la región. «Están aquí», dijo con voz temblorosa. «Sus mentes, sus recuerdos, atrapados en esta torre, y algo los está utilizando». Nuestra misión había cambiado. Ya no estábamos allí solo para investigar, sino para liberar esas almas perdidas. Trabajando día y noche, logramos descifrar parte del código del telégrafo y comenzamos a enviar mensajes, esperando una respuesta, una señal de que podíamos ayudarlos. Una noche, mientras estábamos reunidos en la sala principal, una voz clara y fuerte resonó desde el telégrafo. Un mensaje en código Morse que, una vez traducido, nos dejó helados. «Ayuda, atrapados, no podemos irnos». Decidimos actuar esa misma noche. Siguiendo los diagramas y anotaciones, ajustamos los equipos de la sala sellada, apuntando a interrumpir las ondas que mantenían atrapadas esas voces. Mientras trabajábamos, la torre cobró vida. Las luces parpadeaban, los objetos se movían, y las voces se intensificaron en un coro desesperado. Entonces, un estruendo sordo sacudió la estructura, y un silencio absoluto se apoderó de todo. Al amanecer, exhaustos pero vivos, salimos de la torre. El sol brillaba sobre un paisaje tranquilo, como si las sombras de la noche nunca hubieran existido. De regreso a Sofía, cada uno de nosotros sabía que habíamos sido parte de algo inexplicable, algo que desafiaba toda lógica. La torre de vigilancia, ahora silenciosa, guardaba sus secretos una vez más, pero nosotros llevábamos con nosotros las sombras y los ecos de aquellos que habíamos liberado. Y así, mi historia termina. Pero la leyenda de la torre de vigilancia en Bulgaria perdura, un misterio esperando a ser redescubierto.